Bienvenidos a Gobierno Reports, el podcast que analiza la política peruana para que todos la entendamos. Soy Álvaro Falkenhanger, estratega político. Yo soy Doris Paredes, asesora política. En esta ocasión nos adentramos en un tema que nos tiene todos hablando. El atentado en Trujillo. Sí. Este inquietante giro de violencia nos obliga a preguntarnos, ¿estamos frente a crimen organizado o a una nueva forma de terrorismo urbano? ¿Y qué significa esto para el futuro del país? Definitivamente, este suceso nos hace reevaluar la situación actual. 2 explosiones sacudieron Trujillo la madrugada del lunes 20 de enero. Ajá. Lo que llama la atención es el uso de ANFO, ¿Ah, sí? un explosivo casero, pero muy potente, y un vehículo como parte del ataque. Esas tácticas me sonaron familiares, ¿no? ¿Recuerdas algo similar de, digamos, la época de los 80? Tienes razón. Este tipo de ataque nos recuerda a épocas que muchos creíamos superadas. Pero antes de sacar conclusiones, definamos qué entendemos por terrorismo urbano, porque no es tan simple como parece. Claro, porque a veces se usa como sinónimo de delincuencia común, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? El terrorismo urbano busca infundir miedo e inestabilidad en la población, generalmente en áreas urbanas. A diferencia del terrorismo tradicional que veíamos en zonas rurales, este no siempre tiene una ideología definida. Sino que se enfoca en sembrar el caos, especialmente usando la infraestructura de la ciudad en su contra. O sea, no buscan necesariamente reclutar gente para una causa, sino paralizar la ciudad con el miedo. Es así como lo están haciendo en Perú. Exactamente. Lo que vemos en Perú es un aumento de extorsiones, atentados y acciones que buscan generar esa sensación de caos e inseguridad. Y el ataque en Trujillo, lamentablemente, encaja en ese patrón. Hablando de respuestas, ¿qué se está haciendo desde el Congreso para frenar esto? He escuchado sobre algunas propuestas de ley. Así es. Hay varias iniciativas en el Congreso. Por ejemplo, la congresista Noelia Herrera propone cadena perpetua para quienes cometan extorsión o terrorismo urbano. Eso suena a mano dura, ¿no? ¿Y qué propone el Ejecutivo? El gobierno de Dina Boluarte ha presentado un proyecto de ley que busca incluir el terrorismo urbano en el Código Penal, con penas de hasta 30 años. Suena bastante contundente, pero ¿qué tan cerca estamos de que se aprueben estas leyes? ¿Hay consenso en el Congreso? Esa es la gran traba. A pesar de la urgencia, la aprobación de estas leyes se ha estancado por falta de consenso entre las bancadas. Y eso nos lleva a otro punto crítico: la demora en promulgar la ley que restablece la detención preliminar en casos sin flagrancia. Claro, he oído hablar de esa ley. ¿Puedes explicarnos para qué sirve y por qué es tan importante en este contexto? Imagina que la policía tiene fuertes sospechas de que alguien planea un atentado, pero no lo pueden detener porque no lo han atrapado con las manos en la masa, como se dice. Ajá. Esta ley les permitiría actuar antes de que sea demasiado tarde. Es una herramienta clave para el Estado, especialmente contra el crimen organizado, donde las pruebas son difíciles de conseguir. Entiendo. Sería una forma de prevenir en vez de solo reaccionar después de la tragedia. Pero algunos dicen que esta ley podría usarse de manera abusiva. No. ¿Cómo se garantiza que no se vulneren los derechos de los ciudadanos? Justamente esa es una preocupación legítima. La ley debe ser clara y precisa para evitar abusos. Pero sin ella, estamos atados de manos frente a la delincuencia. Es como querer apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitamos herramientas más efectivas y la detención preliminar bien aplicada puede ser una de ellas. Entonces estamos en un punto muerto. El Congreso aprueba leyes y el Ejecutivo no las promulga. ¿Qué mensaje se envía con esa inacción? La falta de acción por parte del Ejecutivo, incluso después de la aprobación del Congreso, alimenta la percepción de un gobierno débil, incapaz de tomar decisiones en momentos críticos. Y eso en un contexto de crisis política. ¿Podría este atentado ser una respuesta a esa aparente debilidad? Es una posibilidad. Y no olvidemos que la falta de respuesta ante la violencia envía un mensaje de permisividad, como si el Estado estuviera renunciando a su deber de proteger a los ciudadanos. Definitivamente esto nos deja pensando. ¿Qué podemos hacer entonces? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tienes razón. Este atentado es una llamada de atención. Necesitamos actuar de forma estratégica e integral para combatir esta creciente amenaza. Lo primero es fortalecer la inteligencia urbana. Necesitamos ir más allá de simplemente reaccionar a los hechos. Tenemos que analizar patrones de comportamiento, identificar zonas críticas, detectar sectores vulnerables al crimen organizado. En resumen, anticiparnos a sus acciones. Me gusta eso de anticiparnos. Suena a película de espías, pero en la vida real, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, no hay agentes secretos con gadgets sofisticados, pero sí hay análisis de datos, vigilancia tecnológica, trabajo de campo y sobre todo colaboración entre instituciones. Imagina un mapa de la ciudad donde se pueden identificar puntos calientes de criminalidad, rutas de extorsión, zonas con mayor riesgo de atentado.
Con esa información, la policía podría ser más efectiva en su labor preventiva. Sería como un sistema de alerta temprana, ¿no? Algo que nos permite identificar dónde se está gestando el problema antes de que explote. Literalmente. Exacto. Pero la inteligencia por sí sola no basta. También necesitamos leyes que le den al Estado las herramientas para actuar. Y aquí volvemos al tema de la detención preliminar. Entiendo por qué es un tema tan debatido. Por un lado queremos seguridad, pero por otro no queremos un Estado que viole los derechos de sus ciudadanos. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Es un debate complejo, sin duda. Pero pensemos en esto. ¿De qué sirven las mejores estrategias de inteligencia si no podemos actuar a tiempo para prevenir un delito? La detención preliminar, bien regulada y con la debida supervisión judicial, puede ser ese mecanismo que nos permita desactivar la bomba antes de que explote. Es decir, no se trata de arrestar a cualquiera por sospecha, sino de tener la posibilidad de actuar cuando hay indicios sólidos de que se está gestando un delito grave como un atentado terrorista. Precisamente. Y para eso es crucial la labor de la Fiscalía y el Poder Judicial. Deben actuar con celeridad y responsabilidad, evaluando cada caso con rigor para garantizar que no se vulneren los derechos de nadie. Claro, es un trabajo en equipo donde cada institución juega un rol fundamental. Pero más allá de las leyes y las instituciones, ¿qué rol juega la ciudadanía en todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para combatir el terrorismo urbano? La ciudadanía tiene un papel crucial. No podemos dejar toda la responsabilidad en manos del Estado. Necesitamos una sociedad civil activa, informada y comprometida con la seguridad. Por ejemplo, la denuncia ciudadana es fundamental. Si vemos algo sospechoso, no podemos quedarnos callados. A veces la gente tiene miedo de denunciar, piensa que no servirá de nada o que pondrá en riesgo su propia seguridad. Entiendo ese temor, pero el silencio solo beneficia a los delincuentes. Si todos colaboramos, si nos convertimos en los ojos y oídos de las autoridades, podremos crear un entorno más seguro para todos. Además de la denuncia, la participación ciudadana es clave. Organizarse en comités de seguridad vecinal, trabajar con las autoridades locales en la implementación de medidas preventivas, promover la cultura de la legalidad en nuestras comunidades son acciones que pueden marcar la diferencia. Entonces no se trata solo de pedirle al Estado que nos proteja, sino de asumir nuestra propia responsabilidad en la construcción de una sociedad más segura. Exacto. La seguridad ciudadana es una tarea compartida y solo trabajando juntos, Estado y sociedad, podremos superar este desafío. Me gusta esa idea de trabajar juntos. Pero seamos realistas. A veces hay mucha desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades. ¿Cómo reconstruimos esa confianza? Es un proceso largo y complejo, pero creo que la transparencia es un buen punto de partida. Las autoridades deben rendir cuentas de sus acciones, informar a la ciudadanía sobre los avances en la lucha contra el crimen y ser receptivas a las demandas de la población. Por su parte, la ciudadanía debe ser crítica pero constructiva, exigiendo resultados, pero también reconociendo los esfuerzos que se están haciendo. O sea, un diálogo honesto y abierto, donde ambas partes se escuchen y se comprometan a trabajar juntas por un objetivo común. Exacto. Sin diálogo no hay confianza y sin confianza no hay seguridad. Y todo esto en medio de una coyuntura política complicada. ¿Cómo impacta esta situación en la lucha contra el terrorismo urbano? La inestabilidad política, las pugnas entre poderes del Estado, la polarización social son factores que debilitan al país y lo hacen más vulnerable a la acción del crimen organizado. Cuando el Estado está dividido, cuando la sociedad está fragmentada, es más fácil para los delincuentes infiltrarse, operar impunemente y sembrar el caos. Es como si tuviéramos una casa con las puertas abiertas de par en par invitando a los ladrones a entrar. Es una analogía bastante acertada. Y lo peor es que no solo estamos hablando de ladrones comunes, sino de organizaciones criminales sofisticadas con recursos, contactos y una capacidad de daño enorme. Entonces la crisis política no solo afecta la gobernabilidad, la economía y la imagen internacional del país, sino que también tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión importante. La lucha contra el terrorismo urbano no puede ser un tema aislado, desconectado de la realidad política del país. Necesitamos un Estado fuerte, legítimo y con capacidad de respuesta, pero también una sociedad unida, consciente de los peligros que enfrentamos y dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones. Es una tarea titánica, sin duda. Pero creo que si logramos generar ese espacio de diálogo, de confianza, de trabajo conjunto entre Estado y sociedad, podremos construir un futuro más seguro para todos. Este atentado en Trujillo nos deja muchas lecciones. No podemos simplemente cruzarnos de brazos y esperar que el problema desaparezca. Necesitamos una estrategia integral que involucre a diferentes sectores de la sociedad. Suena lógico, pero en la práctica, ¿cómo se traduce eso? ¿A quiénes deberíamos involucrar? ¿Qué rol jugarían? Para empezar, las fuerzas del orden son fundamentales. Pero no basta con más policías en las calles. Necesitamos una policía mejor capacitada, mejor equipada y sobre todo más cercana a la comunidad. Una policía que inspire confianza y no temor. Claro, porque a veces la gente ve a la policía como parte del problema y no de la solución. ¿Cómo cambiamos esa percepción?
Ahí entra en juego la importancia de la capacitación en derechos humanos, en la resolución pacífica de conflictos, en trabajo comunitario. Necesitamos una policía que sepa dialogar, que sepa mediar, que sepa construir puentes con la comunidad. Esa es una gran tarea pendiente. Pero la policía no puede hacerlo sola, ¿verdad? ¿Qué otros actores son clave en esta estrategia integral? El sistema judicial es otro pilar fundamental. Necesitamos jueces y fiscales independientes, imparciales y con la capacidad de actuar con rapidez y eficiencia. La impunidad es el caldo de cultivo de la delincuencia. Si los criminales saben que pueden actuar sin consecuencias, seguirán operando con total libertad. Es decir, no solo se trata de castigar a los culpables, sino de hacerlo de manera justa y oportuna. ¿Y qué hay del rol de los gobiernos locales? ¿Cómo pueden contribuir a la seguridad ciudadana? Los municipios tienen un rol crucial en la prevención del delito. Pueden implementar programas sociales que atiendan las causas de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión social. También pueden mejorar la iluminación en las calles, recuperar espacios públicos, promover la cultura ciudadana, crear redes de apoyo vecinal. Son medidas que a veces parecen pequeñas, pero que pueden tener un gran impacto en la seguridad de un barrio o una comunidad. Exacto. Y no podemos olvidar el rol fundamental de la educación. Necesitamos formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y pacífica. La educación es la mejor herramienta para prevenir la violencia a largo plazo. De acuerdo, es una inversión a futuro. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para protegernos y proteger a nuestras familias? Lo primero es estar informados, conocer los riesgos, las modalidades de delito, las zonas de mayor peligro. También es importante tomar medidas de autoprotección, como evitar caminar solos por calles oscuras, no mostrar objetos de valor en público, ser cautelosos con las personas que se nos acercan. Y por supuesto, la denuncia ciudadana es fundamental. Si vemos algo sospechoso, no podemos quedarnos callados. Es como decíamos antes, la seguridad es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un rol que jugar. Así es. Y no podemos olvidar que la lucha contra el terrorismo urbano no es solo una cuestión de seguridad, sino también de democracia. Los grupos criminales que buscan sembrar el terror quieren debilitar al Estado, erosionar la confianza en las instituciones y generar un clima de miedo e incertidumbre que les permita operar con mayor impunidad. Es una amenaza a nuestro sistema de vida, a nuestra libertad, a nuestra convivencia pacífica. Exacto. Por eso es tan importante que estemos unidos, que trabajemos juntos, que no nos dejemos vencer por el miedo. La democracia se construye día a día, con la participación de todos, y la seguridad ciudadana es un pilar fundamental de esa democracia. Un mensaje contundente para cerrar ese episodio. Muchas gracias por tu análisis. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. Gracias a ti por la invitación. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema tan crucial para el futuro de nuestro país. En Governor Report seguiremos analizando la coyuntura política, buscando respuestas, generando debate. Hasta próxima. Hasta pronto.